¿Alguna vez has sentido la puñalada de la traición familiar? En esta historia de drama familiar, descubre cómo una mujer emprendedora en España pierde todo por la ambición de su hermano mayor, solo para que el destino le dé una vuelta inesperada. Sumérgete en un relato cargado de emociones, donde el drama familiar se entreteje con secretos ocultos y lecciones de karma que cambian vidas para siempre. Explora los lazos rotos y la resiliencia en un mundo de negocios implacable, inspirado en realidades españolas cotidianas. Este drama familiar te mantendrá al borde del asiento, cuestionando hasta dónde llegarías por justicia. No te pierdas esta narrativa intensa que resuena con cualquiera que haya enfrentado conflictos en el drama familiar. Mi nombre es Isabel Álvarez. Tengo 34 años y estoy de pie en el esqueleto vacío de mi empresa, Estudio Norteño. Estamos en el 7º piso de la Torre Vista Cresta en Madrid, España. Ahora solo quedo yo y los ecos del pasado. El aire está viciado, cargado con el olor a limpiador industrial para moquetas y el aroma agrio de un café frío olvidado en la cocina abandonada. El silencio pesa, roto solo por el zumbido del sistema de climatización. Donde antes estaban los escritorios de mi equipo, ahora solo hay sombras rectangulares pálidas en la moqueta gris, marcando los lugares donde la gente trabajaba, reía y construía carreras. Mi carrera. Una pegatina descolorida de nuestro primer gran lanzamiento se despega de la pared principal. Sacamos 3 noches en vela para esa presentación. La gran impresora industrial que zumbaba sin parar en la esquina ha desaparecido. Los administradores judiciales del banco se la llevaron el martes pasado. Todo lo que queda de mi vida profesional son 3 cajas de cartón selladas cerca de la puerta, llenas de premios insignificantes, chucherías de escritorio y mi portátil personal, que se siente frío bajo mis dedos. Acabo de firmar la última página. Mi firma parece la de una extraña, delgada y temblorosa. El señor Hernández, el abogado del banco, chasquea su bolígrafo y desliza el documento en su maletín de cuero. Tiene esa cara lisa e imperturbable de quien nunca ha vivido un momento de pánico real. Se ajusta la corbata roja. Y con esto, dice, con voz seca como el papel, se concluye la cesión voluntaria de activos no rentables. El banco agradece su cooperación. Señora Álvarez. Cierra el maletín de un golpe. Dadas las deudas pendientes y el incumplimiento de las cláusulas, no teníamos otra opción. Ha repetido esa frase, no teníamos otra opción, al menos 6 veces en la última hora. Es el sinónimo corporativo de has perdido. Es la forma legal y limpia de decir nos lo quedamos todo. Mi teléfono vibra sobre la superficie rayada de la mesa de conferencias. El sonido es obscenamente alto en la habitación silenciosa. Una notificación de la app del banco. Miro hacia abajo, su cuenta empresarial terminada en 4.321 hectáreas sido cerrada. Inmediatamente sigue otra, su tarjeta corporativa ha sido desactivada. Abro la app por un reflejo masoquista. El saldo no es 0, es un número negativo en rojo chillón. Un número tan grande que hace que la habitación se incline. Me agarro al borde de la mesa. Los nudillos blancos. Sintiendo el ardor ácido de la bilis subiendo por mi garganta. La puerta de la sala de conferencias se abre. No es Hernández saliendo. Es mi hermano, Carlos Mendoza. Está impecable. Su traje es un gris carbón a medida que probablemente cuesta más que mi primer servidor.
Ni un solo mechón de su cabello rubio peinado con esmero está fuera de lugar. Parece salido de una sesión de fotos para una revista. No de una ejecución corporativa. Entra en mi oficina, mi espacio, con la confianza fácil y propietaria de un hombre inspeccionando una nueva adquisición. Ni siquiera me mira. No saluda al abogado del banco. En cambio, echa un vistazo a la pared detrás del mostrador de recepción, donde esta mañana colgaba el logo de aluminio cepillado de Estudio Norteño. Ya no está. Dejando solo yeso pálido y una constelación de agujeros de tornillos vacíos. Carlos asiente a dos hombres con uniformes de trabajo que esperan en el pasillo. Eso es. Dice. Con voz suave y autoritaria. La nueva señalética está en la zona de carga. Medios brillantes. Asegúrense de que, medios, esté centrado correctamente bajo el nombre. Medios brillantes. Su empresa. Está reemplazando mi nombre con el suyo antes de que mi firma se seque en los documentos de cesión. El abogado Hernández le da a Carlos un pequeño y respetuoso asentimiento. Señor Mendoza. Todo está en orden. Por supuesto. Estaban en esto juntos. La realización me golpea. No como una ola, sino como una púa fría y afilada clavada directamente en el pecho. Encuentro mi voz. Sale apenas en un susurro, tú hiciste esto. Carlos finalmente se gira hacia mí. Su expresión es de paciencia fingida y moderada, como un profesor dirigiéndose a un alumno especialmente torpe. Isabel. Ya hemos hablado de esto. Digo las palabras. Saboreando como ceniza, usaste la cláusula de codeudor. Nunca me retrasé en un pago. Ni una vez. Tú activaste el incumplimiento. Llamaste al banco y les dijiste que activaran la embargo. Su sonrisa es tenue, desdeñosa y absolutamente aterradora. Estaba protegiendo mi inversión. Es solo negocio. Ya sabes la ley. Se acerca más, bajando la voz a ese tono falso de hermano mayor preocupado que ha perfeccionado durante 30 años. El que siempre derretía a nuestros padres. El que siempre me hacía parecer la irracional. Mira. Eres demasiado emocional con esto. Dice. Gesticulando vagamente por la habitación vacía. Siempre lo has sido. No se puede dirigir una empresa con sentimientos. Isa. La dirigí con resultados. Replico. Mi voz quebrándose. Mis clientes estaban contentos. Estábamos creciendo. Tus clientes eran de poca monta. Contraataca. Su voz aún irritantemente calmada. Tus números eran débiles. Nunca has sido buena con las matemáticas. Siempre lo hemos sabido. Se encoge de hombros. Un movimiento diminuto y elegante de sus hombros caros. Este lugar sangraba dinero. La familia no puede sacarte de apuros para siempre. ¿Sacarme de apuros? Fue él quien me empujó al préstamo de expansión. Fue él quien se sentó en esta misma sala de conferencias hace 2 años. Extendiendo hojas de cálculo brillantes. Diciéndome que tenía que escalar o moriría. Fue él quien se ofreció a codeudar. Usando el apalancamiento familiar de los Mendoza para conseguir mejores condiciones. ¿Y yo? Como la mayor tonta de Madrid. Estaba tan agradecida. Lloré de verdad.
Pensé que por fin me veía como una igual. Como algo más que su hermana pequeña. Firmé esos papeles que me puso delante. Los que su abogado personal redactó. Porque era mi hermano. Como si lo hubiera invocado con la mera mención de familia. La puerta se abre de nuevo. Esta vez son mis padres. Mamá se retuerce las manos. Sus ojos saltando por todas partes menos hacia mí. Papá mira fijamente una mancha de agua en el techo. Con la mandíbula tensa. Parecen profundamente incómodos. Como si estuvieran invadiendo. El comportamiento de Carlos cambia al instante. Se suaviza. Convirtiéndose en el hijo responsable y agobiado. Mamá. Papá. No deberíais estar aquí. Todo está resuelto. Está bien. Mamá se acerca a mí. Su mano revoloteando cerca de mi brazo. Pero sin tocarlo nunca. Isa. Cariño. Quizás esto sea lo mejor. Todo ese estrés que tenías. No era sano. ¿Lo mejor? No puedo creer lo que oigo. Me la robó. Me robó mi empresa. Papá finalmente habla. Su voz ronca. Dirigida a la ventana, ahora. Isa. Eso no es justo. No es lo que pasó. Tu hermano tiene más experiencia en negocios. Sabe cómo funcionan estas cosas. Tiene razón. Añade mamá rápidamente. ¿Asintiendo? Desesperada por coincidir. Deberías escuchar a tu hermano. Es hora de aceptar el fracaso y volver a casa un tiempo. Podemos arreglar las cosas. Están de pie en su lado de la habitación. Físicamente. Miran el destrozo de la obra de mi vida. Al hijo con el traje a medida y a la hija sosteniendo los papeles de ejecución. Y lo eligen a él. La solidaridad es absoluta. La traición es completa. Carlos mira a Hernández. Un despido silencioso. Hemos terminado aquí. ¿Verdad? Mi equipo de transición necesita empezar a instalarse. Lo hemos hecho. Confirma el abogado. Guardando su maletín. Me mira. Su rostro impasible, señora Álvarez. Su participación residual mínima ha sido liquidada y aplicada al saldo pendiente de su arrendamiento personal. El banco no embargará su apartamento. Consideramos el asunto cerrado. Lo dice como si me hubiera dado un regalo. El sudor de equidad que vertí en 1000 noches sin dormir fue justo suficiente para mantener un techo sobre mi cabeza otro mes. Sal. Dice Carlos. Ya no es la voz de hermano. Es la voz de CEO. Fría. Plana. Final. Cojo la caja más cercana. Es pesada. Llena de tazas de café desparejadas. Una foto enmarcada de mi primer equipo en la fiesta de Navidad. Mi bolígrafo de la suerte. Trastos. Salgo de la sala de conferencias. El piso principal ya está repleto. Extraños con polos azules etiquetados como medios brillantes empujan sillas nuevas. Conectan ordenadores nuevos. Mi antiguo equipo se ha ido. Despedido por un email estéril de recursos humanos el viernes pasado. Camino hacia los ascensores. La recepcionista. Beatriz. Una mujer que contraté hace 2 años.
Una madre soltera a la que di un bono de 4.000 euros en Navidad para que llevara a sus hijos a la playa. Mira fijamente su pantalla mientras paso. No levanta la vista. Nadie lo hace. Soy un fantasma en mi propio edificio. El viaje en ascensor es silencioso. El vestíbulo parece demasiado brillante. Demasiado normal. La gente compra café. Ríe. Empujo las pesadas puertas de cristal y salgo a la calle. El aire de la tarde es fresco. Pero sudo. Mi camisa pegada a la espalda. Llego al paso de peatones y me detengo. Esperando que cambie la luz. Miro hacia arriba. A la fachada del edificio. El edificio que elegí. El que alquilé con manos temblorosas. El logo de Estudio Norteño ha desaparecido. En su lugar, brillando bajo el sol de la tarde, está el nuevo letrero, medios brillantes. Y debajo, una línea más pequeña y condenatoria, una empresa Mendoza. Mi estómago se hunde. No solo se llevó los activos. No solo el espacio de oficina. Se llevó mis clientes. Mi portafolio. Y mi nombre. Absorbió toda mi identidad en la suya. Estudio Norteño se había ido. Isabel Álvarez. Fundadora. Borrada. Ahora solo era una nota al pie fallida en la historia de una empresa Mendoza. Llego a mi coche en el garaje. Es un sedán de 10 años con el parabrisas agrietado y 140.000 kilómetros. Me deslizo en el asiento del conductor. La caja se sienta en el lado del pasajero. Como una lápida. Solo me quedo allí. Agarrando el volante. Mis manos tiemblan. No sé a dónde ir. No hay oficina a la que conducir mañana. Mi teléfono vibra de nuevo. Un email de Carlos. El asunto, últimos trámites. Mi pulgar tiembla al abrirlo. El texto es corto, Isa. He instruido a contabilidad para usar una porción de las nuevas proyecciones de beneficios para saldar ese viejo préstamo personal de 20.000 euros que te di para empezar. Estoy cerrando el círculo de todas las deudas familiares pendientes. Considérate salvada de nuevo. Intenta ser lista con tu próximo movimiento. El aire sale de mis pulmones. Ese préstamo era capital semilla que me dio hace 5 años. Después de alardear ante nuestros padres de lo exitoso que era para patrocinar mi pequeño hobby. Ahora usaba los futuros beneficios de mi propia empresa, beneficios de los clientes que yo gané, para pagarse a sí mismo. Giraba el cuchillo final y lo llamaba un acto de generosidad. Bloqueo el teléfono. Miro el reflejo del techo de hormigón del garaje en mi parabrisas agrietado. Oigo su voz de nuevo. Resbaladiza y razonable, es solo negocio. Hermanita. Arranco el coche. El motor ruge. Un sonido bajo y enfadado en la caverna de hormigón. Si esto es solo negocio. Susurro al fantasma de ojos hundidos que me mira de vuelta. Entonces aún no has aprendido la lección. Carlos. La traición de Carlos no empezó el día que firmó esos papeles. Empezó hace 20 años en el polvo de la ferretería de nuestros padres. Crecimos en un pequeño pueblo que olía a pino serrado y tierra húmeda. Suministros Mendoza era nuestro verdadero hogar. Era un edificio largo y bajo con un aparcamiento de grava y un gran cartel que mi padre pintó él mismo. Era un lugar modesto. Del tipo que apenas salía a flote.
Para mis padres. Era su mundo entero. Para Carlos y para mí. Era nuestra herencia de tareas. Aprendimos a trabajar antes de aprender a conducir. Se esperaba que estuviéramos allí cada día después del colegio. Cada fin de semana. Aprendimos a cargar sacos de 50 kilogramos de cemento. A revisar inventarios en tablillas. A sonreír a contratistas que no habían pagado sus facturas en 90 días. Pero la división del trabajo se estableció temprano. Para cuando era adolescente. Yo era la que estaba detrás del viejo cajero beige. Mis dedos volando sobre las teclas. Yo era la que pintaba los carteles de la oferta de primavera, 10% de descuento en todo para terrazas, con rotuladores gruesos. Yo era la que cuadraba las cuentas por la noche. Con mis deberes extendidos en el mostrador bajo la luz fluorescente zumbante. Intentando hacer coincidir los números con los recibos garabateados de mi padre. Yo era la fiable. La de los detalles. Carlos. Que era 2 años mayor. Nunca se ponía en la caja. Él era de visión general. Su trabajo era atender a los clientes importantes. Eso significaba halagar a los promotores locales. Mi padre sonreía a su lado mientras Carlos. A los 17. Hablaba de expansión de mercado. Mis padres lo miraban. Sus ojos brillando de orgullo. ¿Lo tiene? Susurraba mi madre. Tiene la sangre para los negocios. ¿Mi sangre? Aparentemente. Era solo para reponer estanterías y dar cambio. El sesgo era sutil. Cortés y absoluto. Era el aire que respirábamos. Cada vez que Carlos y yo teníamos un desacuerdo real sobre cualquier cosa, ¿qué película ver? ¿De quién era el turno de barrer el almacén? El veredicto de mamá o papá era siempre el mismo: Isa. Déjaselo a tu hermano. Es el chico. Llevará el peso de la familia más adelante. Nunca entendí qué peso llevaba. Desde donde yo estaba. Siempre tenía la carga más ligera. Probé mi propio dinero por primera vez a los 16. No la mísera paga de la tienda. Sino dinero real que gané yo misma. La nueva cafetería del pueblo. El molido diario. Necesitaba un logo y un menú diseñado. Usé el viejo ordenador de la tienda en la oficina trasera. Quedándome después de mi turno. Enseñándome a mí misma una copia pirata de un programa de diseño. Les dibujé un logo. Un grano de café estilizado que parecía una G. Les encantó. Me pagaron 50 euros en efectivo. La dueña. La señora García. Enmarcó mi boceto original y lo colgó detrás del mostrador. Me dijo que tenía un don real. Corrí a casa. Aferrando los 5 billetes de 10 euros. Tan orgullosa que pensé que mi pecho estallaría. Se los mostré a mis padres. ¡Qué bien! Mamá. Cariño. Dijo mi padre. Sin levantar la vista de su libro mayor. Es bueno tener un hobby. Añadió mi madre. Sonriendo. Pero es solo dinero de bolsillo. Isa. No una carrera real. 2 semanas después. Carlos anunció que quería explorar el comercio electrónico. Y mis padres le compraron un portátil nuevo de gama alta. El caro. Lo enviaron a un campamento de verano de negocios en Barcelona que costó 2.000 euros. A mí me dieron sus libros de texto de segunda mano.
Una conexión de Internet por módem y la expectativa de encontrar mi propio camino. Me enseñé HTML de libros de la biblioteca. Cacé becas locales. Escribiendo ensayos tarde en la noche en el mostrador de la tienda. Rodeada del olor a fertilizante y diluyente de pintura. La única persona que vio el desequilibrio. O al menos la única que no fingió que era normal. Fue mi tía Elena. Elena Díaz era la hermana mayor de mi madre. Y era el misterio de la familia. Era un susurro. Vivía en algún lugar del este, Nueva York. Quizás Filadelfia. Nadie estaba seguro. Aparecía al azar cada 2 o 3 años. Usualmente para una fiesta importante. Quedándose exactamente una noche. Siempre vestía sencillo, pantalones oscuros y blusas lisas. Sin joyas. Ni siquiera un anillo de boda. Pero sus ropas eran de telas que caían de una manera que no podía ubicar. Y sus zapatos siempre eran caros. Cuero silencioso. El rumor familiar era que era obscenamente rica. Una reclusa que había hecho una fortuna de manera fría y calculadora. Pero nadie lo sabía con certeza. Nunca hablaba de ello. Nunca ofrecía ayudar con las finanzas perpetuamente ajustadas de la ferretería. Se sentaba al final de la mesa en la cena de Acción de Gracias. Una presencia quieta y evaluadora. Mientras todos adulaban la última gran idea de Carlos. Elena solo observaba. Sus ojos afilados e inquietantemente inteligentes. Una acción de gracias. Debí haber tenido 15 años. Elena me atrapó sola en la cocina de la ferretería. Lavando platos después de la cena familiar. Se acercó silenciosamente. Como siempre. Isabel. Dijo. Su voz baja y precisa. Tú eres la que hace que los números cuadren aquí. ¿Verdad? Asentí. Sorprendida de que lo supiera. Sí. Tía. Papá es bueno con los clientes. Pero los libros. Me detuve. No quería sonar desleal. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña y afilada. Los libros son el poder real. Tu hermano habla mucho. Pero tú haces el trabajo. Recuérdalo. Un día. El que tiene la última llave decide cómo termina el juego. No entendí qué quería decir. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Como una semilla plantada en tierra fértil. Los años pasaron. Salí del pueblo. Obtuve una beca para estudiar diseño gráfico en la Universidad Complutense de Madrid. Carlos se fue a una escuela de negocios de élite. Pagada por un préstamo familiar que mis padres asumieron sin pestañear. Yo trabajé en cafeterías y freelances para pagar mis gastos. Cuando me gradué. Con honores. Mis padres enviaron una tarjeta. Carlos dio un discurso en su ceremonia. Y mis padres volaron para verlo. En mi graduación. Solo recibí un mensaje, felicidades. Isa. Tu hermano dice que trabajos como el tuyo son para gente sin ambición real. Eso dolió más que cualquier otra cosa. Pero usé ese dolor como combustible. Empecé estudio norteño desde cero. En un pequeño local en el centro de Madrid. Diseñaba logos. Sitios web. Campañas para pequeñas empresas locales, panaderías. Bodegas. Talleres. Crecí despacio. Pero sólido. Contraté un equipo.
Gané premios locales. Era mía. Construida con mis manos. Carlos. Meanwhile. Construyó su imperio. Tomó la ferretería de nuestros padres, que ellos le entregaron voluntariamente. Porque era el chico, y la transformó en una cadena de suministros de construcción. Medios Brillantes era su división de marketing. Una máquina reluciente que aplastaba a competidores pequeños como el mío. Él era el tiburón. El genio. Yo era la hermanita creativa. Hace 2 años. Cuando quise expandirme, Carlos se ofreció a ayudar. Usa el nombre Mendoza. Dijo. Te conseguiré mejores términos en el banco. Firmé como codeudora. Agradecida. ¡Qué tonta! 3 semanas después de perderlo todo, recibí una llamada. Era de un abogado desconocido. Señora Álvarez. Soy el señor Benito, representante legal de la herencia de su tía Elena Díaz. Mi tía Elena. La misteriosa. Había muerto. Silenciosamente. ¿Cómo vivió? Le dejó algo en su testamento. Dijo Benito. Solo una cosa. Esperaba dinero. Quizás una carta. Pero era una llave. Una llave antigua de bronce. Pesada. Con una etiqueta de plástico. No encajaba en nada que yo tuviera. Pero el abogado añadió, y un mensaje, la última llave decide cómo termina el juego. Me reuní con Benito en su oficina en el centro de Madrid. Un lugar discreto y elegante que olía a libros viejos y cera de muebles. Me entregó un sobre sellado junto con la llave. Su tía era complicada, dijo, eligiendo las palabras con cuidado. Pero muy astuta. Lea esto en privado. En mi apartamento. Abrí el sobre. Era una carta manuscrita. La caligrafía de Elena nítida y angular. Querida Isabel. Empezaba. Si estás leyendo esto. He muerto. Y has perdido algo importante. Lo siento. Pero no te preocupes. Lo recuperarás. Y más. Explicaba todo. Elena no era solo rica, era multimillonaria. Había construido un imperio en finanzas. Comprando empresas en silencio. Acumulando acciones. Pero lo había hecho en secreto. Usando seudónimos y sociedades pantalla. Nadie en la familia lo sabía. Excepto que ella observaba. Vi cómo te trataban. Escribía. Vi el sesgo. El favoritismo. Carlos no es malo, es mimado. Pero tú eres la fuerte. La que hace que los números cuadren. Luego venía la bomba, hace años. Compré en secreto el 92% de las acciones de Holdings Mendoza. La empresa matriz de tu hermano. La controlaba a través de fiduciarios. Nadie lo sabía. Ahora. Es tuya. Usa la llave para acceder al depósito de seguridad en el Banco Central. Allí encontrarás los documentos de transferencia. Sé la que tiene la última llave. El depósito estaba en una cámara acorazada bajo el banco. Un lugar frío y metálico que olía a metal y papel viejo. La llave encajaba perfectamente en una caja fuerte. Dentro, certificados de acciones.
Poderes notariales. Todo transferido a mi nombre. Era dueña del 92% de Holdings Mendoza. La empresa de Carlos. Su imperio. Todo mío. Pero Elena había planeado más. En el testamento, dejó 5 millones de euros a Carlos. Con una condición, tenía que aceptar un puesto en una fundación que yo establecería. Si no, perdía todo. Era su forma de equilibrar las cosas. De enseñarle una lección. Mis padres recibieron una pensión generosa. Pero sin control. Todo el poder estaba en mis manos. Llamé a una reunión de la Junta de Holdings Mendoza. Era en la sala de juntas del piso superior de su torre en Madrid. La mesa era de caoba pulida. Las sillas de cuero. Carlos estaba allí. Presidiendo como siempre. Con su traje impecable. Mis padres estaban sentados a su lado. Como accionistas minoritarios con el 8% combinado. Los otros miembros de la Junta, 3 hombres mayores. Amigos de mi padre, charlaban casualmente. Entré con el señor Benito a mi lado. Carlos frunció el ceño. ¿Isa? ¿Qué haces aquí? Esto es una reunión privada. Me senté al final de la mesa. Estoy aquí como accionista mayoritaria. La habitación se quedó en silencio. Carlos rió. Una risa forzada. Muy graciosa. ¿Has venido a pedir un trabajo? Porque después de cómo manejaste tu estudio. Benito colocó una carpeta gruesa en la mesa. Señor Mendoza. Su tía Elena Díaz era la dueña anónima del 92% de esta empresa. Ha transferido esa participación a la señora Álvarez. Carlos palideció. Imposible. Elena era una solterona pobre. Vivía de rentas. Elena era multimillonaria. Dije calmadamente. ¿Y ahora? Yo lo soy. Los miembros de la Junta revisaron los documentos. El señor Herrera, el más senior, asintió. Parece legítimo. Carlos explotó, esto es una estafa. Llamaré a mis abogados. Nosotros somos los abogados. Dijo Benito. Imperturbable. Y hay más. Saqué mi portátil. Carlos. Activaste el incumplimiento de mi préstamo a propósito. Usaste tu posición aquí para forzar la quiebra de mi empresa. ¿Qué? Por cierto. Ya era parte de esta holding sin que lo supieras. Mostré emails. Transferencias. Pruebas de que había manipulado los números para hacer parecer que mi estudio fallaba. Solo para absorberlo, en medios brillantes. Mis padres jadeaban. Mamá susurró, Carlos. ¿Qué has hecho? Él negó, es negocio. Protegía a la familia. No es lo que le dijiste al banco. Dije. Quitando un archivo de audio. Como acreedor. Elena tenía derecho a toda la correspondencia relacionada con este préstamo. Incluyendo llamadas grabadas con el banco. Presioné play. La sala se llenó con la voz de Carlos, envíen el papeleo. Ella es del tipo creativa. No entenderá las ratios de apalancamiento. Solo verá el resultado final. No se preocupen. Dejen que yo maneje a mi hermana. La haré firmar.
Un sonido ahogado salió de mi madre. Mi padre cerró los ojos. El señor Herrera miró a Carlos con furia fría. Los otros dos miembros parecían disgustados físicamente. Esto no era solo negocio. Era un engaño. Un abuso premeditado y documentado de deber fiduciario. Usando a un familiar como víctima. El aire era como hielo. El señor Benito, que había estado callado, habló, según los estatutos corporativos de Holdings Mendoza. Artículo 4. Sección 2. El accionista controlador puede convocar una votación para remover a cualquier miembro de la dirección ejecutiva si se encuentra que ha incurrido en conducta intencional indebida, fraude o acciones que pongan a la corporación en riesgo legal o financiero significativo. Miró a Carlos, señor Mendoza. Sus acciones, usando su posición en Holdings Mendoza para fraudulentamente embargar activos de otra empresa. Activos que de hecho ya eran propiedad de esta holding, han expuesto a toda la corporación y su junta a litigios masivos del banco, de la CNMV y de la señora Álvarez misma. Carlos se puso de pie. Su silla raspando violentamente. Esto es personal. Es un ataque vindicativo. Está amargada porque falló y ahora usa un truco legal para. Cuidado con sus palabras. Señor Mendoza, dijo uno de los otros miembros. Un hombre callado llamado Tomás. Bruscamente. A mí me parece que la señora Álvarez está salvando a esta junta de una demanda manejándolo internamente. Podría haberlo llevado a un juez. Podría demandarnos a todos por negligencia grave. En cambio, convoca una votación. Yo, por mi parte, aprecio su discreción. Los otros miembros asintieron. Carlos los miró. Traicionado. Sus aliados, amigos de su padre, lo habían abandonado. Isabel Álvarez, dijo Benito formalmente. ¿Tiene una moción para presentar a la Junta? Me puse de pie. Miré directamente a mi hermano. Propongo formalmente adoptar la resolución 7B, remover inmediatamente a Carlos Mendoza de todos los puestos ejecutivos y gerenciales en Holdings Mendoza y todas sus subsidiarias, incluyendo su rol como CEO de Medios Brillantes. Sus derechos de voto se suspenden, y su empleo se degrada a un rol no gerencial, pendiente de una auditoría interna completa para determinar si se le retiene en absoluto. ¿Tú? ¿Tú? Gritó Carlos, abalanzándose sobre la mesa. Mi padre finalmente actuó. Agarró el brazo de Carlos y lo tiró hacia atrás. Carlos. Para. Siéntate. ¿Vas a dejar que haga esto? Rugió Carlos hacia él. Mi padre miró a su hijo. Su rostro roto, no hay nada que dejar. Hijo. Está hecho. Votaremos ahora, dijo Benito. Como si nada hubiera pasado. Todos a favor de la resolución 7B. Levanté la mano, como accionista del 92%. Voto a favor. Benito miró a los otros tres. Por el registro. Caballeros, el señor Herrera levantó la mano, a favor. El señor Tomás levantó la mano, a favor. El tercero. El señor López. Levantó la mano, a favor. Mis padres se quedaron congelados. Eran accionistas. Pero su 8% combinado era insignificante. No tenían voto. No tenían poder. Solo estaban allí.
forzados a ver cómo el imperio que habían apostado en su hijo se evaporaba en menos de 10 minutos. La resolución pasa, dijo Benito. Señor Carlos Mendoza. Queda relevado de sus deberes. Efectivo inmediatamente. Su acceso al sistema se revocará en 5 minutos. Por favor. Deje su tarjeta de acceso al edificio y toda propiedad de la empresa en la mesa. Carlos se quedó allí. Su pecho agitado. Su rostro sudoroso. Era un rey sin súbditos. Un general sin ejército. Solo un hombre en un traje caro en una habitación donde ya no tenía poder. Arrancó la tarjeta de acceso de su bolsillo y la tiró sobre la mesa. Resbaló por la caoba y se detuvo frente a mí. Se giró. Empujó su silla y salió furioso de la sala de juntas, cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que la pared de cristal tembló. El silencio que dejó era ensordecedor. Mi madre sollozaba con las manos en la cara. Mi padre solo parecía viejo. Benito hizo un gesto a su asociado, que estaba junto a la puerta. El asociado asintió. Salió y oímos un clic pequeño mientras quitaba suavemente la placa de nombre, Carlos Mendoza, director ejecutivo, de la puerta de la sala. La colocó en silencio en una mesa lateral, boca abajo. Estaba terminado. Él se había ido. Me quedé junto a la ventana, mirando la ciudad. No sentía alegría, ni triunfo. Solo el alivio frío y afilado de una fiebre rompiéndose. Había ganado. Pero el movimiento final, el de Elena, aún estaba por venir. La sala de juntas era una tumba. Los otros miembros de la junta, el señor Herrera y los demás, habían salido. Sus expresiones sombrías, ofreciéndome asentimientos respetuosos y callados al partir. No miraron a mis padres. Ahora solo quedábamos 5, yo, el señor Benito, mi madre, mi padre y Carlos. El silencio era más pesado que la votación. Mi madre ya no lloraba. Solo miraba la mesa pulida. Su rostro una máscara de incredulidad exhausta. Mi padre parecía un hombre que había envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Carlos aún estaba de pie. De espaldas a nosotros. Mirando por la ventana de cristal a la ciudad. Su ciudad. Ya no. Se giró. Su rostro no rojo de ira, sino frío con un nuevo cálculo reptiliano. Benito. Escupió. Estás despedido. Llama a tu asociado. Salid. Contrataremos un nuevo equipo legal. El señor Benito me miró. Hablé. Mi voz plana. El señor Benito trabaja para mí. Carlos. No para ti. No tienes autoridad para despedir ni al conserje del edificio ahora. Los ojos de Carlos se entrecerraron. Bien. Dile a tu nuevo abogado mascota que empiece a redactar un acuerdo. Isa. Porque te demandaré. Te demandaré a ti. A la herencia y a toda esta junta por despido ilegal. Por conspiración. Por difamación. Lo arrastraré por los tribunales durante una década. Sangraré el dinero de esa vieja hasta que no te quede nada más que esa estúpida llave oxidada. ¿Quieres una guerra? La tienes. El señor Benito suspiró. Un sonido pequeño y cansado. Juntó los dedos, señor Mendoza.
por favor. Dijo. Su voz calmada. Casi gentil. Como hablando a un niño en berrinche. La guerra es muy cara. Y usted no tiene munición. Acaba de ser públicamente y legalmente despedido por causa justificada. Causa que incluye. Pero no se limita a. Conspiración. Espionaje corporativo y fraude penal. No tiene dinero propio que no esté ahora atado a esta investigación. Los 5 millones de euros que le dejó la tía Elena están congelados. Pendiente de esta auditoría para ver cuánto le debe a la empresa que ha estado defraudando. La sangre se drenó del rostro de Carlos. Si elige hacer esto público, continuó Benito, estaré éticamente obligado a entregar mis archivos, que incluyen los de la señora Díaz y la nueva evidencia forense de la señora Álvarez, a la Fiscalía. No estará en una deposición, señor Mendoza. Estará en un juicio. No perderá su trabajo. Perderá su libertad. Ahora siéntese. Carlos lo miró. Luego a mí. Y, con el movimiento lento y rígido de un viejo, se derrumbó en su silla. Así que eso es. ¿Me vas a enviar a la cárcel? Lo miré. Al genio. Al tiburón. Al chico de oro. Era solo un hombre mimado y aterrorizado que finalmente había recibido una cuenta que no podía pagar. Esa es tu primera opción. Dije. Me puse de pie y caminé al final de la mesa. Opción número 1, hago exactamente eso. Entrego el archivo del señor Benito y el mío a la Fiscalía. El Estado lo toma desde ahí. Vas a juicio. Casi seguramente a prisión. Serás permanentemente inhabilitado para actuar como director de una empresa. Tu nombre será sinónimo de fraude. Esa es la puerta número 1. ¿Y la puerta número 2? Preguntó. Su voz ronca. La puerta número 2 es que confieses. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. Isa. No. ¿Firmas una confesión completa y legalmente vinculante? Continué. Mi voz cortando la suya. Admitiendo tus acciones contra Estudio Norteño y Holdings Mendoza. Aceptas por escrito tu despido de todos los roles ejecutivos. Renuncias a los 5 millones del testamento y a tu ático en la playa como reparación por los daños causados. Y vas a trabajar. Carlos frunció el ceño. Confundido, ¿trabajar? ¿De qué hablas? El testamento de la tía Elena. El que tan generosamente aceptaste un puesto. Apartó un fondo. Lo estoy estableciendo. La Fundación Elena Mendoza. Es una sin fines de lucro diseñada para dar subvenciones y apoyo creativo a pequeñas empresas locales. Las como la panadería. Las que intentaste aplastar. ¿Y tú? Dije. Vas a ser su primer empleado. Mi madre se puso de pie, no puedes hablar en serio. Lo estás humillando. Estás haciendo una burla de tu propio hermano. Eso es cruel. Isa. Me giré hacia ella. Mi voz era quieta. Sin ira, humillante. Qué palabra interesante. Mamá. ¿Cómo lo llamaste el día que perdí mi empresa? ¿El día que me senté en mi oficina vacía y tú y papá entrasteis y os pusisteis de su lado? ¿Cómo lo llamaste cuando me dijisteis que aceptara mi fracaso y estuviera agradecida? Él limpiaba mi lío.
¿Era eso amor? ¿Era familia? ¿O era solo humillación con un asado? Quedó en silencio. Su boca abierta. Pero sin palabras. Se sentó. Su rostro desmoronándose. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué la llave plateada barata con su etiqueta de plástico. La deslicé por la mesa. Se detuvo justo frente al puño cerrado de Carlos. Miró hacia abajo. Leyó el grabado, coordinador de divulgación. Fundación Elena Mendoza. Es un puesto inicial. Dije. Nivel básico. Respondes al nuevo director. Que no soy yo. Preparas reuniones. Redactas propuestas de subvenciones. Archivas papeles. Haces el trabajo que siempre has despreciado. Me incliné. Me dijiste en mi graduación que trabajos como ese eran para gente sin ambición real. Eso dijiste. Así que aquí está tu oportunidad. Carlos. Si realmente eres el genio. Si realmente tienes la sangre para los negocios. Podrás ascender. Esta es tu escalera. Solo tienes que empezar en el peldaño inferior con todos los demás. Miró la llave. Su rostro una máscara de desprecio absoluto. ¿Quieres que qué? ¿Sirva café en tus reuniones? ¿Es eso? ¿Quieres verme gatear? No. Dije. Quiero que vivas con consecuencias. Por primera vez en tu vida. Quiero verte despertar y no tener a mamá o papá allí para arreglar lo que rompiste. Esta es tu consecuencia. Esta es tu única oportunidad de quedarte fuera de un tribunal. Carlos miró a mi padre. Papá. ¿Vas a dejar que haga esto? Mi padre miró a su hijo. Sus ojos vacíos. No es ella quien lo hace. Carlos. Lo hiciste tú. Esto es lo que construiste. Ahí estaba. La traición final. La persona que siempre lo había salvado acababa de soltar la cuerda. El señor Benito habló, para ser claro. Señor Mendoza. Si elige la opción 2. La señora Álvarez aceptará sellar todos los archivos de evidencia. Los mantendré yo en custodia. Piense en ello como un seguro moral. El momento en que se salga de la línea, falte un día al trabajo. Falte al respeto a su nuevo gerente. Siquiera piense en empezar una nueva sociedad dudosa. Ese sello se rompe y los archivos van a la fiscalía. Estará con una correa muy corta por el resto de su vida. Carlos miró la llave plateada barata. Miró la placa de nombre en la mesa lateral que tenía su nombre. Miró a nuestros padres, que rehusaban su mirada. Luego me miró a mí. Sus ojos estaban muertos. El tiburón se había ido. El chico de oro se había ido. Todo lo que quedaba era el niño rencoroso y aterrorizado de la ferretería. Soltó una risa corta como un ladrido. Bien. ¿Siseó? Su labio curvándose. Tomaré tu llave. Prefiero ser tu maldito conserje que un criminal. Agarró la llave de la mesa. El señor Benito deslizó un documento de una página frente a él, una confesión completa y renuncia. Carlos no lo leyó. Solo tomó el bolígrafo y garabateó su nombre al final. No sonreí. No sentí un rush de triunfo. Solo sentí un clic. El tunk sólido, frío y satisfactorio de una puerta de bóveda cerrándose finalmente.
¿Las balanzas? Después de 34 años, estaban equilibradas. Unas semanas después, estaba en una nueva oficina. Era en el tercer piso de la Torre Vista Cresta. Más pequeña, más cálida, con ladrillo expuesto y ventanas enormes. Como mi primera oficina. El nuevo letrero en la puerta de cristal no decía norteño. No decía medios brillantes. Decía, Colectivo Creativo Fundación Elena Mendoza. Estaba en una pequeña sala de reuniones. Alrededor de la mesa había 5 personas de mi antiguo equipo de norteño. Las que pude recontratar. Y 4 de la antigua plantilla de Carlos. Las que solo hacían su trabajo y cuya auditoría mostró que estaban limpias. Todos estaban allí para la primera reunión general. En la esquina de la habitación, un hombre con un polo mal ajustado manipulaba el cable del proyector. Llevaba una placa laminada, Carlos Mendoza, coordinador de divulgación comunitaria. Tenía un corte de pelo terrible nuevo. Evitaba las miradas de todos. Su rostro fijo en una máscara de cumplimiento hosco. Acababa de pasar 10 minutos intentando averiguar cómo hacer funcionar el audio. Era un trabajo que solía burlar como relaciones públicas de pacotilla. La habitación estaba en silencio. Me puse de pie, hola a todos. Dije. Bienvenidos. Miré alrededor de la sala a las caras que conocía y las nuevas que estaba aprendiendo a confiar. La mayoría conocéis mi historia. Perdí una empresa hace unos meses porque confié en las personas equivocadas. Me dijeron que lo que me pasó era solo negocio. Hoy recupero esa empresa. Pero no la recupero para aplastar a nadie. La recupero para que todos nosotros tengamos un lugar donde trabajar donde nunca más tengamos que reportar a gente que piensa que es solo negocio, es excusa suficiente para ser un monstruo. Mis ojos se desviaron solo un segundo a la esquina. Carlos miraba el proyector, fingiendo no oírme. Bienvenidos al colectivo. Dije. Manos a la obra. Mientras el equipo se dispersaba, charlando y tomando café, me quedé sola junto a la ventana. El sol de la tarde entraba a raudales. Metí la mano en el bolsillo. Saqué la vieja llave pesada de bronce. La del depósito. La llave de todo. La sostuve en mi mano izquierda. Luego miré a la mesa junto a la puerta donde Carlos había dejado su llave plateada barata de oficina mientras corría al baño. La recogí. Las sostuve ambas. Una en cada palma. Una representaba poder absoluto. La otra consecuencias absolutas. Cerré la mano alrededor de la llave de bronce. La de Elena. Y la guardé de nuevo en el bolsillo. Dejé la llave plateada barata. La de Carlos. En la mesa para que la encontrara. La tía Elena tenía razón. La persona que tiene la última llave decide cómo termina el juego. No destruí el imperio de mi hermano. Solo cambié las cerraduras. Y esta vez, si quiere entrar, tiene que usar la misma puerta que la gente a la que solía despreciar.